Muy bien. Entonces vamos a establecer primero lo que sería la probabilidad condicional. Eso sería lo primero que vamos a establecer, lo cual sería, pues, bien. Vamos a poner entonces esta fórmula en referencia a la probabilidad condicional, que nos dice que la probabilidad de un evento, dado que ocurrió un evento B, es igual a la probabilidad de la intersección de esos eventos entre la probabilidad de B. ¿Qué nos quiere decir esta fórmula? Bien, primero que nada, podríamos establecerlo como el número de elementos de una intersección AB. Entre el número de elementos de B. O también número de maneras que ocurre la intersección de ambos eventos entre el número de maneras como ocurre. Entonces, nos dice allá, sea E un espacio muestral en donde un evento B ha ocurrido, entonces la probabilidad de B debe ser mayor a 0. Y la probabilidad de que ocurra un evento A en el mismo espacio muestral E, dado que el evento B ya ocurrió, está dado por esta fórmula, que es la probabilidad de la intersección de los dos eventos entre la probabilidad de B, que es el evento que ya ha ocurrido. Es decir, número de elementos de la intersección de A con B entre el número de elementos de B. O también puede ser el número de maneras que ocurren A y B, y el número de maneras como ocurre B. Eso sería, pues digamos, el establecimiento de las fórmulas para la probabilidad condicional. No sé si hay alguna duda. De todas maneras, en este momento vamos a hacer algunos ejemplos donde apliquemos esta fórmula. Bien. Anótenlo y ahorita vamos a colocar el enunciado
unos casos para que quede mejor su comprensión. Bien, vamos a colocar primero el enunciado. Muy bien, nos dice el enunciado lo siguiente. Primero, nos dice, se lanzan al aire dos dados normales y ocurre que los números que aparecen son diferentes. Determinar la probabilidad de que, inciso A, aparezca el número 4 y B, ambos números sean pares. En este caso, la condición que nos están dando es que ocurre que los números que aparecen son diferentes. Si nosotros hacemos un análisis de todo el espacio muestral que obtendríamos, sería el siguiente. Colocamos, por ejemplo, un esquema. Presentemos los 6 posibles resultados. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y establecemos ahora cuáles serían los resultados. Podría ser estos. Ahora, descartamos los que son iguales. Estos no van a estar contemplados en mi espacio. Entonces, si en total eran 36, le quito 6, mi espacio de resultados serían 30. Ahora,
En el inciso A nos están pidiendo que aparezca el número 4. ¿Cuáles son esas opciones? Bueno, aquí tenemos un caso 4 y 1, 4 y 2, 4 y 3, 4 y 5, 4 y 6. También puede ser 4 y 1, 4 y 2, 4 y 3, 4 y 6. En total son 5 y 5, 10 casos. Entonces, basándonos en el razonamiento de la probabilidad condicional que dice número de maneras de que ocurra, caso A dado B, sería 10 entre 30. Este equivale a un tercio de la fracción, que es igual a un entre 3, que sería 0.33. 33. Ahora, el inciso B nos dice ambos números sean pares. ¿Cuáles son esos casos que pueden ser pares? Por ejemplo, el 2 y el 4 es un caso. El 2 y el 6 es otro caso. El 4 y el 2 es un caso. 4 y 6 otro caso. Pues 6 con el 2, 6 con el 4. Entonces son un total de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 posibles casos son los que tendríamos. 5, a ver, nos faltó uno más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos. Esa sería la probabilidad de A dado B. Sería en este caso 6 entre 30. Esto es igual a un quinto igual a 0.2. Así es como podemos establecer, según la probabilidad condicional, estos dos incisos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Un comentario? Bien. Ustedes me dicen si ya podemos poner el otro caso. Sí, maestra. Bien, vamos al siguiente ejemplo.
Bien, nos dice lo siguiente. Las probabilidades de que una persona que vacaciona en Cancún visite Sheikha, Akumal o ambos es 0.9, 0.35 y 0.28 respectivamente. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que una persona en Cancún visite Sheikha, dado que ya visitó Akumal? En este caso vamos a plantear, pues, primero, el evento A, que sería visitar, en este caso, Sheikha, punto 90. El B sería visitar Akumal, punto 35. Aquí Sheikha y Akumal. Después, la intersección, que es visitar a ambos, correspondería a un valor de 0.28. Por lo tanto, analizando el planteamiento de la probabilidad condicional, nos quedaría la probabilidad de que visite Sheikha, dado que ya visitó Akumal. Sería la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de visitar Akumal. En este caso, debe. Y hacemos la sustitución y quedaría 0.28 entre 0.35. Así quedaría el cálculo a realizar en este ejemplo. Dividimos 0.28 entre 0.35 y eso nos da 0.8 de probabilidad. Es que el resultado. A ver, ¿hay alguna duda, algún comentario respecto a este ejemplo? ¿Sí queda claro? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, maestro. Muy bien, anótenlo y ahorita vamos a pasar al teorema de Bayes. Bien, ustedes me dicen si ya está anotado para que pasemos. Ya, maestro. Teorema de Bayes. Este teorema nos plantea cuando se trata de dos eventos que forman una partición, o pueden ser hasta más eventos. Vamos a ponerlo aquí. Su enunciado dice sean A1 y A2, dos eventos que formen una partición.
el espacio muestral. Los cuales se conocen sus probabilidades. Probabilidad de A1 y probabilidad de A2. Y las probabilidades condicionales Bien, para poder entender este teorema, pues nos vamos a apoyar en un esquema de diagrama de árbol. ¿Por qué razón? En este caso, nos dice que sean eventos A1 y A2 que formen una partición del espacio muestral E, de los cuales se conocen sus probabilidades, probabilidad de A1, probabilidad de A2, y las probabilidades condicionales, probabilidad de que suceda B dado A1, y la probabilidad de que suceda B dado A2, siendo B un subconjunto de E. Entonces se cumple que la probabilidad de A1 dado B es igual a la probabilidad de A1 dado la probabilidad de B A1 entre los casos, la suma de los casos totales sería probabilidad de que A1 suceda, dado que B ya ocurrió en A1, más probabilidad de que A2 suceda, dado que probabilidad de B respecto a A2. Entonces aquí tendríamos valores para dos eventos que se repetirían en un caso que sea favorable o no favorable, porque tiene el complemento, y se deben de, en este caso, multiplicar esas dos probabilidades y después dividir entre los otros casos que estemos estudiando, que podrían ser posibilidad de ello. Esto lo vamos a comprender mejor siempre y cuando hagamos siempre un diagrama de árbol. Podría ser el caso que estuviera 3 y esto se extiende a más. Agregaría un caso más para sumar únicamente. Vamos a hacer unos ejemplos para que quede más claro. Anoten el esquema y la fórmula. Sí, es muy importante que la entendamos. Bien, vamos a hacer el ejemplo. Ustedes me dicen si ya podemos colocarlo. Sí, maestro.
Muy bien, vamos a poner aquí el ejemplo. Muy bien, nos dice el enunciado lo siguiente. En una fábrica de focos se tienen dos máquinas, A y B, que producen respectivamente el 60% y el 40% del total de los focos. El porcentaje de focos defectuosos producidos respectivamente por cada máquina es del 4% y el 3%. Si se selecciona al azar un foco, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso y fabricado por la máquina A? Bien, vamos a hacer un esquema, un diagrama de árbol que nos ayude a ordenar esas probabilidades primero. Colocamos máquina A y máquina B. Luego de haber colocado esto, vamos a asignarles las probabilidades a cada uno. Para que sea de la máquina A, tendría, como dice allá, el 60% de la producción sería 0.6, 0.60 y la máquina B 0.40. Después de estos focos de la máquina A, habrá unos que son buenos, otros que no lo son. En este caso,
Sucede lo mismo con la máquina B. Buenos y el más grande. Vamos a ponerles A1 y A2. Ahí ve, ahí ve. Vamos a ver para que no se confundan. Vamos a ponerle vamos a poner aquí las probabilidades. La probabilidad de que sea bueno producido de la máquina A sería el punto 96, porque si está fallado sería punto 04. Después, para el caso de la máquina B sería punto 97, punto 03. Basado en ello, establecemos, primero que nada, los valores de la probabilidad que calcularíamos. Sería de la siguiente forma. Como nos están preguntando que se seleccione un al azar y que sea defectuoso, el caso particular, para que sea defectuoso fabricado por la máquina A, sería usar estos dos factores, punto 60 y punto 04. Entonces quedaría aquí punto 60 por punto 04. Y esto se va a dividir entre la suma de este mismo caso y el otro caso que fuera defectuoso. Este caso por punto 40 por punto 03. Agregamos aquí, en el denominador sería punto 60 por punto 04 más punto 40 por punto 03. Y esa es la operación que tenemos que realizar. Bien, entonces el resultado sería punto 6667. Así queda especificada la respuesta para este ejemplo del teorema de Bayes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí queda claro? Ninguna, maestro. Muy bien. Ahora, existe igual otro caso, ahorita vamos a comentarlo, el de los procesos estocásticos. Ahorita vamos a checarlo. Igual va a ser con apoyo de un diagrama de árbol. Terminen de anotar esto para que podamos hacer los casos de estocástico.
Bien, vamos ahora a continuar con el caso de procesos estocásticos. Bien, ¿qué son los procesos estocásticos? Bien, en este caso, pues son objeto de estudio, en este caso que constituyen en sí proceso en el cual podemos calcular las probabilidades de manera secuencial. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando tenemos la relación de intersecciones de eventos, ustedes saben que es multiplicado. Entonces, si lo vamos a hacer mediante multiplicación, ¿sí? Podríamos establecer que al multiplicar cada rama de ese árbol o diagrama de árbol, tendríamos el valor total de la intersección de ese evento. Vamos a definirlo primero para que lo tengan anotado. Entonces, vamos a suponer que tuviéramos tres eventos, A1, A2, A3 y dos posibilidades. Y quisiéramos saber, por ejemplo, bueno, vamos a ponerle aquí la probabilidad de A1 intersectado con B. Entonces aquí tendríamos probabilidad de A1, probabilidad de A2, probabilidad de A3. Y aquí tendríamos la probabilidad de B dado A1, probabilidad de B complemento dado A1, probabilidad de B dado A2, probabilidad de B complemento dado A2, probabilidad de B dado A3, probabilidad de B complemento dado A3. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí sería, primero que nada, establecer que esta intersección sería la probabilidad de A1
por la probabilidad de B dado a 1. Entonces sería una multiplicación. Si quisiéramos saber, por ejemplo, la de A2 intersectada con B, sería la probabilidad de A1 por la probabilidad de B A2 dado a 2. Si quiero saber la probabilidad de 3 A3 intersectada con B, sería la probabilidad de A3 por la probabilidad de B dado a 3. Igual podría ser que necesitemos algún valor de las probabilidades de los complementos. También es el mismo, se establece lo mismo. A1 dado el complemento de B. Y la probabilidad de A1 por la probabilidad del complemento dado a 1. Así con A2. ¿Sí? Entonces, allá vemos cómo se pueden desglosar pues cada una de estas probabilidades en este diagrama de árbol para los procesos estocásticos. Y si quisiéramos determinar alguna suma de ellos, se pueden sumar estas probabilidades. ¿Sí? Si algún fenómeno a analizar tendría que ser la suma de dos casos, por ejemplo, 3, se pueden adicionar. ¿Sí? A continuación vamos a hacer un caso donde empleemos este tipo de razonamiento. Bien, vamos a poner el enunciado. Para este ejemplo.
Bien, dice ya, en un lote de discos, 25% son de rock, 45% de música romántica y 30% de música moderna, de los cuales 2 de cada 9 de rock son de intérprete nacional, 1 de cada 5 de música romántica son de intérprete nacional, 2 de cada 15 de música moderna son de intérprete nacional. ¿Y cuál es la probabilidad de que un disco seleccionado sea de intérprete nacional? Vamos a primero colocar todo en un diagrama de árbol. Quedaría así. Tenemos rock, música moderna, música romántica y música moderna. Son los 3 casos. La probabilidad que habría de cada uno sería 0.25, 0.45 y 0.30. Ahora, en el caso de particular de cada uno de los géneros, tendríamos sea nacional o no sea nacional. Y podemos establecer las probabilidades según lo que nos dicen. Para el primer caso, música de rock serían 2 de cada 9, 2 novenos son nacionales y 7 novenos serían nacional. En el caso de los de música romántica, dice que 1 de cada 5 es nacional. Y para los de música moderna, 2 de cada 15 son nacionales. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo aquí es calcular la probabilidad de la unión de las intersecciones. ¿A qué me refiero con esto? Sería en equivalencia a la unión de intersección de A1 con nacionales, unido a la intersección. Voy a poner aquí la probabilidad de cada uno. A 2, unión, a 3, que sea nacional. Entonces son la unión de esas 3 intersecciones. Así es como lo estaríamos planteando. Luego, para hacer el cálculo, pues vimos que sería la forma en que son los productos, sería probabilidad de A por probabilidad de que sea nacional, dado perteneciente a 1, más la probabilidad de A2, por la probabilidad de que sea nacional, dado a 2, más la probabilidad de A3, por la probabilidad de que sea nacional. Bien, estableciendo esto, vamos a hacer las multiplicaciones de cada uno. De A1 sería 0.25 por 2 novenos más 0.45 por un quinto más 0.30 por 2 quinceavos. Vamos a hacer toda esta multiplicación y eso nos daría la suma de los 3 casos. El resultado nos debe dar 0.055 más 0.09 más
0.04. Eso nos daría una probabilidad total de 0.1855. Así quedaría entonces para este ejemplo de procesos estocásticos. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Ninguna duda, maestro. Muy bien. Ahora vamos a ya dar por terminado entonces los casos de probabilidad que estemos revisando. ¿Sí? De todas maneras, yo les voy a proporcionar algunos ejercicios para que ustedes practiquen con sus respectivas respuestas, ¿sí? Para que sea más práctico. ¿Sí? Bien, ahora vamos a pasar al tema de trigonometría, que es uno de los temas que igual tenemos que revisar. Vamos a revisar esta presentación que tenemos aquí. Y vamos a recordar un poquito de lo que es el trabajo con los triángulos rectángulos. Primero que nada, pues recordar el teorema de Pitágoras. Ya lo tenemos en las diapositivas. Nos dice allá, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, a cuadrada más b cuadrada igual a c al cuadrado. Tenemos allá los catetos a, cateto b y la hipotenusa. Con ellos podemos determinar pues las dimensiones de los tres lados de un triángulo. Bien, existen igual para lo que se refiere al estudio de los triángulos, rectángulos, lo que son las razones trigonométricas. Estas ya las deben ustedes de conocer. Está la razón seno, es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, es cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Bien, ahora, ¿para qué nos pueden servir el conocer estas razones trigonométricas? Por ejemplo, en ese ejemplo que tenemos en esa diapositiva dice, en el triángulo de la figura, hallar las razones trigonométricas para los ángulos dados. Allá tenemos, en este caso, el ángulo alfa, ángulo beta, y los dos catetos A y B. Nos faltaría determinar en este caso la hipotenusa C. Vamos a hacer esa solución y determinar todas sus razones trigonométricas. Bien, lo primero que tenemos que hacer es el cálculo de esa hipotenusa. Bien, vamos a colocar en la pizarra primero el cálculo de esta hipotenusa sería c al cuadrado igual a cuadrado más b al cuadrado. Sustituimos a vale 15 más 20 elevado al cuadrado. Si hacemos el desarrollo de 15 al cuadrado, esto nos da 225. 20 al cuadrado serían 400. Entonces, 6 cuadradas serían 625. Si aplicamos la raíz a 625, son 25 centímetros. Ese ya sería el valor de la hipotenusa. Nos están pidiendo expresar las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente. Existen otras tres, igual vamos a ir definiendo, como son la cotangente,
secante y cosecante. ¿Cómo se define cada una de ellas? Recordemos, seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Secante sería hipotenusa entre cateto adyacente y cosecante hipotenusa entre cateto opuesto. Bien, basándonos en estas definiciones, vamos a sustituir pues cada uno de estos datos que tenemos. Por ejemplo, el seno es cateto opuesto para alfa, respecto a este ángulo, sería 20 entre 25. 20 entre 25. Después, el coseno es cateto adyacente, con hipotenusa sería 15 entre 25. Tangente sería cateto opuesto, entre adyacente sería 20 entre 15. La cotangente sería cateto adyacente, que es 15 entre el opuesto, que vale 20. La secante, hipotenusa, que vale 25, entre cateto adyacente, que vale 15, y cosecante, que sería hipotenusa, que vale 25, entre cateto opuesto, que es. Ahora, si quisiéramos conocer igual los valores de alfa y beta, se puede hacer. ¿De qué forma? Con las funciones inversas. Por ejemplo, en este caso utilizo la función tangente. Aplicaríamos alfa es igual a la tangente inversa de 20 entre 15. Esto lo podemos aplicar con la calculadora científica. Sería shift tangente inversa de 20 entre 15. Y esto nos da 53.13 grados. Ahora, si quiero conocer el valor, estos son 50, estos son 90, este es 53.13. Y si quisiera conocer beta, pues sería con una diferencia, dándole 180. Bueno, aquí beta igual a los 180 grados menos 90 menos 53.13. Hacemos esa operación, 180 menos 90 menos 53.13. Nos da un total de 36.87 grados. Pues ya tendríamos los 6 elementos que componen un triángulo, que son sus 3 ángulos y sus 3 lados. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Sí recordamos entonces esas razones trigonométricas y cómo hacer el cálculo de sus ángulos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Sí está claro? Sí, maestro. Muy bien. Bien, ahora, ¿para qué nos puede servir el conocer estas razones y estos teoremas que hemos visto? Bueno, pues aquí hay un ejercicio que nos dice, determina en cada caso el valor de X. Así podría ser un planteamiento de los reactivos que a ustedes les involucre de teorema de Pitágoras y funciones o razones trigonométricas. Vamos a resolver el inciso A. Y allá nos dice,
Tenemos un triángulo rectángulo, el cual tiene una hipotenusa de 4. Nos presentan igual un ángulo de 61 grados y un cateto desconocido que es X. Vamos a analizar esta figura para poder hacer la determinación de esa incógnita. Bien, planteado de esta forma, pues lo primero que tenemos que hacer es relacionar alguna razón trigonométrica que nos involucre a la hipotenusa y al cateto X en este caso. Respecto a este ángulo de 61 grados, sería la razón trigonométrica seno de 61 grados, que sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Qué va a suceder en su examen? Por lo general a ustedes les van a proporcionar lo que sería el valor de esa razón trigonométrica. Yo sé que el seno de 61 grados, como calculadora lo podría determinar, es 0.8746. Y nos queda x entre 4. Esta ecuación trigonométrica la resolvemos pasando a multiplicar este 4 al punto 8746. Es bastante sencilla. Y esta nos da 4 por punto 8746. Un resultado de 3.49 centímetros. Bien, ¿alguna duda? ¿Sí queda claro? Sí, maestro. Bien. Ahora, ¿qué otro tipo de ejercicios podrían haber? Tenemos aquí unos casos, vean, donde nos piden, por ejemplo, en el ejercicio 1, nos dice, determina la altura del árbol, sabiendo que su sombra mide 8 metros cuando el ángulo de elevación del sol es de 53 grados. ¿Sí? Igual podría ser que les den alguna figura, alguna referencia. ¿Sí? Pues vamos a resolver estos casos. Primero el inciso A. Observándolo, nos está diciendo que tendríamos ese árbol como uno de los catetos de ese triángulo rectángulo. Y el otro cateto sería la sombra de 8 metros. Y el ángulo de elevación correspondiente son 53 grados. En ese caso, pues tenemos un triángulo rectángulo a resolver de esta forma. ¿Cuál sería la razón trigonométrica que podemos emplear para poder hacer la solución de este ejercicio? A ver, usamos seno, coseno, tangente. ¿Cuál sería la razón trigonométrica correcta? Veamos que este es cateto adyacente. Y esta X sería el cateto opuesto. Si están colocados de esta forma, ¿cuál sería entonces la razón trigonométrica para este ángulo de 53?
involucre estos dos. Sería tangente. Muy bien, sería la tangente de 53 grados igual a X, que es cateto opuesto, entre el adyacente, que es 8. Evaluamos la tangente de 53 y nos da 1.327. Este 8 pasaría multiplicando, sería X igual a 8 por 1.327. Multiplicamos y eso nos da un resultado de 10.6 metros. Y así queda resuelto este ejercicio. Bien, ¿alguna duda? Y regresando a las diapositivas, por ejemplo, en el número 2 nos dice, ¿cuál es la sombra proyectada, que proyecta, perdón, un hombre que mide 1.93 metros si el sol forma un ángulo de elevación de 30 grados? A ver, ¿cuál sería ya la función trigonométrica o la relación trigonométrica para poder resolver dicho problema? Nos están pidiendo la sombra. Viene siendo el cateto adyacente. El opuesto es 1.93. Sería igual con tangente, ¿verdad? Si lo analizamos, sería nuevamente con la tangente. Bien, entonces, el triángulo rectángulo a resolver sería este. Tenemos 1.93 metros, que sería mi cateto opuesto, y X, mi cateto adyacente. Entonces, nuevamente sería con tangente. Pero aquí va a cambiar porque sería la tangente ahora de 30 grados. Tangente de 30 grados igual a cateto opuesto entre el adyacente. Entonces, X es igual a 1.93 dividido entre el valor de la tangente de 30 grados. La tangente de 30 grados nos da un valor de 0.5773. Entonces, queda dividir 1.93 entre 0.57 nos da 3.34. Y así queda resuelto. Estamos resolviendo esta ecuación trigonométrica para poder determinar, en este caso, pues, el problema. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Está claro? Bien. Sí, maestro. Continuando, ahora vamos a ver lo que es el círculo trigonométrico. Si estas diapositivas igual se las voy a compartir en el Facebook para que puedan revisarlas. Aquí nos dice, el círculo unitario es un círculo de radio 1 con centro en el origen del sistema de coordenadas. Esto es el punto 00. Cada número real de la recta numérica se asocia con las coordenadas de un punto en el círculo unitario llamado punto circular. Para eso, luego localizamos el 0 en la recta numérica de manera que coincida con el punto 10 en la unidad del círculo. Y como el radio del círculo unitario es 1, entonces la circunferencia del círculo es
2 veces pi por el radio, es decir, allá usamos la fórmula del perímetro y eso, en este caso el radio vale 1, por lo tanto, todo el perímetro valdría 2 veces pi. ¿A qué se refiere en este caso al círculo unitario? Es muy relacionado en este caso con el trabajo con los radianes. Cuando nosotros trabajamos no solamente en grados, sino con radianes. Sí, recordando un poco del lugar geométrico que es la circunferencia, X, ¿sí? Vamos a suponer que existe un círculo con un radio 1. Con un centro 0, 0. 1, 1, menos 1 y menos 1. Ahora, sabemos que cada cuadrante tendría 90 grados. Entonces aquí hay 0 grados. Aquí habría 90. Aquí habría 180. Aquí 270. Aquí 360 grados. Ahora, ¿qué significa que todo el perímetro de esta circunferencia sea 2 veces y por el radio? Si el radio es 1, quiere decir que el perímetro es 2 veces pi. De allá viene la equivalencia que 360 grados es 2 veces pi radianes. 180 sería, bueno, 0, comenzamos aquí, 0 radianes. A 180, si todos son 2 pi, la mitad sería pi radianes. La semicircunferencia. Después, aquí 90 grados equivaldría a pi entre 4, no, pi entre 2 radianes. Es la mitad de pi, 90. Aquí serían 3 medios de pi radianes. Y de esta forma es como quedaría lo que se conoce como el círculo unitario. Bien. Ahora, ¿cómo se relaciona este círculo unitario con las funciones trigonométricas? Aquí podemos ver, por ejemplo, según la definición, ahí tenemos varios segmentos de cómo se establecerían los valores para las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el valor del seno de 65 grados, es 0.9063. E igual el coseno es 0.4226, tangente de 65 es 2.1445, cotangente de 65 es 0.4663, la secante de 65 es 2.3662, y la cosecante de 65 sería 1.1033. ¿Qué va a suceder? Un esquema de esta forma, esta tablita, es la que ustedes les pueden proporcionar, en este caso, como el valor para las funciones. Ustedes les pueden dar ya sea en ángulos o en radianes, y los valores de seno, coseno, tangente, cotangente, y secante y cosecante. Tal vez no se lo tengan que aprender de memoria, no es necesario. Casi siempre en los reactivos de esta área se les proporcionan los valores. No habría que memorizar los valores de todas las funciones trigonométricas, porque pues no van a poder meter la calculadora científica. Y ahí nuevamente nos dan todas las definiciones. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto.
Entonces ahí definimos que las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo son las razones o relaciones entre sus lados. Y pues tienen varias aplicaciones que nos ayudan en la resolución de triángulos rectángulos, como vimos. Si un triángulo tiene 6 elementos, 3 lados y 3 ángulos. Resolver un triángulo pues consiste en calcular 3 de los elementos cuando se conocen los otros 3. Siempre que uno de ellos sea un lado. Ahora, vamos a poner aquí más adelante lo que son las gráficas. Dice aquí, en el caso de la función seno, hacemos un barrido de ella desde menos 360 grados hasta 360 grados. Tenemos allá, en este caso, pues, cómo se puede establecer el comportamiento. Vemos allá que es parecido a una onda, ¿sí? Igual a función coseno, ¿sí? Nada más que cambia dónde son los cortes en X. Vean la diferencia entre seno y coseno, ¿sí? Por ejemplo, seno pasa por el origen, en cambio la función coseno no. Cuando está pasando por X igual a 0, tiene un valor, dice allá, de 1. Coseno de 0 vale 1. Ahí lo vemos. La función tangente tendría ese comportamiento. En este caso tenemos allá, porque tenemos la función tangente desde menos 360 hasta 360 grados. Por lo tanto, vemos que existen esas rectas punteadas que son las asíntotas, es decir, por más que se acerquen, nunca van a tocar esos puntos porque se determina en ese momento la función tangente. A la cotangente le pasa algo similar. Allá está la gráfica, vean. Y digamos que es simétrica la tangente. Entonces también tiene sus asíntotas. La secante genera este tipo de parábolas que tienen igual asíntotas en ciertos valores. E igual a cosecante, ¿sí? Allá están las gráficas para que las conocieran, para que las revisaran. ¿Qué pasa? Podemos variar una función, en este caso trigonométrica. Por ejemplo, tengo la función seno que vale 0, en 0, 0. En 90 vale 1, en 180 vale 0, en 270 vale menos 1 y en 360 vale 0. ¿Qué sucede si multiplico por 3 y sumo 2? Vemos cómo aumenta su valor en el eje Y. ¿Sí? Y esto va a depender, pues, del coeficiente que esté multiplicando, del número que se adicione en este caso. Vemos cómo se hace la variación en ella. Igual puede pasar con la función coseno. Al sumarle 2 unidades, vemos cómo sube con respecto al eje Y. Bien, eso sería a grandes rasgos. Esa presentación se las voy a proporcionar en lo que es en la página de Facebook de los cursos para que ustedes puedan revisarlo. Ahora, vamos a pasar a lo que es pensamiento analítico. Tenemos pendientes algunos ejercicios. Si vamos a la página 147 de su guía, allá tenemos lo que es modificación con objetos. Vamos a pasar brevemente a esta parte para revisarlo. Aquí tengo el PDF para que lo puedan observar. Bien, y nos dice allá, en modificación con objetos, ejercicio, señale la figura que resulta de componer los trozos sueltos, es decir, ahí vamos a armar una especie de rompecabezas. En el modelo 1, ya todos allá en la página, para que podamos verlo, tenemos allá en el primer modelo, nos dice allá, tenemos dos triángulos que son iguales, un triángulo, son esos dos isósceles, se consideran isósceles, el
el otro es equilátero y el otro es un triángulo rectángulo. Cuando nosotros unimos esas figuras, observando las opciones, hay que observar muy bien en este tipo de reactivo las opciones, puedo especificar que sería la figura A. ¿Sí está claro? ¿Por qué se forma esa figura? ¿Alguien tiene alguna duda? Son 4 triángulos. Vean, tenemos el triángulo rectángulo, el equilátero y los dos isósceles, que al unirse, como son iguales, forman una especie de rombo. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Vamos al otro modelo, para que lo vean ahí. Este es un poquito más complejo, porque tiene unas distintas figuras, son 5. Cuando nosotros las unimos, observando cuáles son esas figuras, nos quedaría el inciso C. Este sería el modelo. Pueden ver cómo se ensambla primero el triángulo en la parte superior. Después tenemos el triángulo isósceles. Después los dos trapecios, ¿sí? Cómo se logra formar dicha figura. Es mucha observación en estos ejercicios. Después, en el modelo 3, allá son 5 figuras. Observándolo, este caso nos daría como resultado la formación de la figura B. Allá vemos, ¿sí? Vemos cómo quedaría la colocación. Tenemos allá la figura compuesta, que ensambla con el trapecio, después con el triángulo, el otro triángulo escaleno y al final un triángulo rectángulo. El modelo 4. Allá tenemos 3 rectángulos, 2 trapecios y un triángulo rectángulo. Y vemos que la figura formada sería el inciso C. En el modelo 5, este tiene un poquito más de complejidad porque hay que rotar para poder ensamblar dichas figuras. El único caso posible, bueno, analizándolo, sería el inciso A. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Quedó claro? Bien, ahora en lo que sigue de su libro, tenemos allá en la página en este caso dice página, sería la 149, donde dice operaciones con figuras y objetos. En ella vienen pues algunos reactivos donde ustedes tienen que hacer, pues por ejemplo, el conteo de los triángulos que hay en la figura. Por ejemplo, en el caso de, dice ya 835, tenemos esta figura, observen. 835, triángulo. Bien. Primero, observamos aquí arriba, tendríamos en total 10 triángulos. Después, aquí en la parte inferior, podemos observar que serían 1, 2, 3, vamos a ver si forma aquí otro, 4,
el 2, 3, 4. Serían 4 puntos que nos darían lugar a 6. Serían 6 en total. Y ya en la parte de abajo tendríamos únicamente 1, 2 y 3. Por lo tanto, el total serían 19. O sea, es ir analizando cómo se establece dichas figuras. Y ustedes pueden ir checando los valores de estos ejercicios. No creo que haya tanta complicación. Es mucha observación únicamente, está resueltos en esa página. Ya los últimos ejercicios, vamos a checarlos aquí en la página 150. Pues en la página 150 nos dice, cuenta los cubos empleando la estrategia de la multiplicación y luego la suma. Estos son bastante sencillos cuando ustedes les ponen, por ejemplo, una figura que está formada de esta forma, pueden ver. Ven allá, por ejemplo, son las 4. Tenemos al fondo 3. Entonces, esto lo pueden hacer multiplicando porque las figuras se pueden apreciar, no hay ningún problema. Prácticamente es multiplicar. Aquí son 4 por 2, 8. 4 por 2 y por 3. Entonces sería 2 por 4, 8 por 3 nos daría 24. Eso no tiene mayor complejidad, ya lo pueden checar en la página 150. Ahora, ¿qué sucede con los de la página 151? Aquí va a cambiar un poco porque depende de la perspectiva con la que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, en el primer caso, hay la siguiente figura. Bien, ¿qué puede suceder en este tipo de ejercicios? Pues todo dependerá de la perspectiva que ustedes puedan tener. Sin embargo,
No todos se les facilita esta parte. Debemos de tener primero que nada, pues, el pensamiento de que detrás de dichas figuras debe haber otras. Por ejemplo, yo sé que aquí debajo, para poder soportar estas tres de aquí arriba, hay tres. Entonces, en esta primera parte, puedo decir que hay un total de 3, 3 y 3, 9 cubos. Después, aquí tengo 1, 2, 3, y había una atrás para soportar el de acá arriba. Entonces serían 4 y 5 hasta esta parte de aquí. Y ya la última parte, pueden hacer así por secciones para que sea más sencillo. Aquí quedarían 1, 2, 3, 4 y hay una debajo. Entonces también son 5. Por lo tanto, el total de cubos serían 19. ¿Sí? Les voy a poner los resultados de la página 150 y 151. Ustedes lo pueden practicar. Ya nada más verifican, pues, sus respuestas. A modo de apoyo para que ustedes lo puedan practicar. Es práctico. O sea, ustedes pueden irlos haciendo y van verificando. Por ejemplo, en la página 150, poner aquí los resultados. En la página 150 ya tenemos un total de 6 incisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso sería 3, 3, 5, 3. Ahora, en la página 151, voy a poner aquí los resultados para que los tengan. Observar ahí las figuras. Son igual, son 7, por ahí son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería D, D, C, D, A, D, A, C. Ahí están las respuestas para que las puedan observar en estos últimos ejercicios de su guía. ¿Sí? Aquí conviene que pues ustedes lo practiquen con calma, lo vayan analizando. Y ya la semana que viene a ustedes se les va a aplicar el simulador. El objetivo de ese simulador pues es que ya vean todas las secciones que hemos estado revisando. Ya hoy concluimos prácticamente toda la temática. Ya hemos cubierto pues, ya la mayoría de los temas. Solo van a quedar pendientes pues los que están en distintas áreas de diagnóstico, pues para seguir con las clases esta semana. No sé si hay alguna duda, algún comentario. La clase se va a subir al Facebook, ¿sí? De hecho, las estoy cargando en YouTube para que pues ustedes las puedan revisar sin tanto problema, porque me habían comentado que había detalles con el Zoom. Me decían que por eso es el error del código. Sí, las estoy cargando en YouTube para que pues después ya las puedan ustedes ver. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Maestro, una pregunta. ¿Usted Sí. da las clases de físico-química o solo los videos vamos a ver? En este caso, las clases fueron grabadas de físico-química. Sí. Ah, ok. Gracias. Tratamos de que, pues, de hecho, no sé si les agregaron las diapositivas. Es No. igual. ¿Sí las pudieron ver o todavía? Creo que no. Ah, ok, voy a comentarles para que les compartan las diapositivas. O si las puedo subir al grupo directo, no creo que haya ningún problema. Voy a checarlo. Sí, porque son, de hecho, de cada tema separé las diapositivas. Quisiera que ustedes las pudieran ver. Sabes que ahí tienen información que ustedes deben de memorizar a veces. Sí, y a veces pasa la clase para no estarle dando tanta pausa. Sí, ustedes pueden, pues, apoyarse en ese material. Sí, voy a comentarlo. Si no, pues me mandan un mensajito los que vayan a tomar esta área. Y con mucho gusto, hasta por WhatsApp se los puedo enviar. Sí, tengo respaldadas esas diapositivas. Si les pueden ser de utilidad. Sí, no sé si alguien más tenga dudas, algún comentario por allá. Bueno, pues por mi Ninguna, parte, maestra.
Por mi parte sería todo. Les agradezco su atención. Mucho éxito. Sigan estudiando. La semana que viene repasen. Hay examen simulador. ¿Sí? ¿Cuándo es la fecha del examen ya de la UAD y del tecnológico? De aquí en Yucatán. No saben qué fecha quedó. ¿Qué fecha ya les programaron el examen? Pero creo que son diferentes fechas, ¿no? Ah, ok. No va a ser la misma. No. Bueno, Son la por mía. días, es entre el día 11 y 14. Ahí van a estar En los junio, exámenes. ¿no? En junio. Sí. Ah, ok. Ok, creo que sí, por lo mismo que como no pueden mover tanta gente, ¿verdad? O sea, sería un problema que todas las universidades en una ciudad estén presentando el mismo día. Eso para empezar, creo que sí tienen razón. Muy bien, chicos, entonces sigan estudiando. La semana que viene tienen el simulador. Repasen, prepárense, hagan la conciencia para que pues ya se hagan lo mejor preparados para ese examen que viene. Y les comparto entonces este material, las diapositivas, les comparto el video. Y los que están en fisioquímica, si quieren mandar un mensajito, les puedo pasar las diapositivas, igual para que las puedan revisar. ¿Sí? Muy bien, por mi parte sería todo y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, maestro. Feliz día. Bueno, maestro, igualmente y feliz día. Gracias.